Abre bien tus ojos y vibra con conciencia. Así la tierra en gratitud se manifiesta. Quieren fracturar el mundo. Debemos pensar este absurdo un segundo. La ambición que contamina llegará a tu puerta, vivas donde vivas. Fracking, arriesgando el agua. Fracking, contaminación. Para mis hijos, para tus hijos y para la pacha. Fracking, arriesgando el agua. Fracking, contaminación. Para mis hijos, para tus hijos y para la pacha. Política deciden todos a puerta cerrada. Hacen pozo en tu casa a ver si no te pasa nada. 6 años millonarios para juntar su dinero. La salud de un pueblo siempre está primero. Vienen por todo, no dejan nada. Es nuestra tierra, es nuestra agua. Todos unidos no seremos vencidos. Cuida a tu familia, a tus amigos, tus vecinos. Si se aproximan tiempos oscuros, la juventud es la que mira hacia el futuro. Es un flagelo, perforan la madre. Levantemos las voces y no habrá quien nos pare. Para tus hijos y para la pacha. Fracking, arriesgando el agua. Fracking, contaminación. Para mis hijos, para tus hijos y para la pacha. Energías limpias. ¿Qué son? ¿De qué hablamos? ¿Existen experiencias en nuestro país? En esta miniserie conocerás más. Cuando nosotros hablamos de energías limpias, hablamos de todas aquellas formas de energía
que no perjudican o no dañan o no contaminan el medio ambiente, las que no queman combustibles fósiles, pero al mismo tiempo las que representan ventajas directas para toda la sociedad, que tiene las características de ser renovable, pero al mismo tiempo que beneficia y que les da poder de decisión a la sociedad para que eventualmente pueda decidir cómo es su futuro energético. Tener proyectos de generación de energía a nivel local, en donde tú sí tengas la certeza de que esa energía que se está haciendo a través de tu río o a través del aire, pues es una energía que tú estás consumiendo. Pensar en el futuro energético del Perú, que es al mismo tiempo el futuro en todos sus términos de la producción, de la economía, de la política, de cómo pensamos nuestra sociedad, es que hay que aproximarnos un poquito más a la gente. O sea, el día de hoy más del 20%, casi el 25% de toda la electricidad, de todos los foquitos que producimos en el país, lo consume la minería. Poco más, poco menos, dependiendo de la época del año y de cómo vayan las inversiones. ¿Queremos eso en el futuro? O sea, necesitamos energías limpias, pero que sean energías que no sean proyectos energéticos que no se impongan, proyectos energéticos que no sean para seguir fomentando otro tipo de industrias que son altamente contaminantes, como la minería o como el fracking. No podemos reemplazar el 100% de la energía que se genera quemando petróleo, pero tenemos que decidir qué tanto queremos contaminar el planeta, qué tanta energía realmente necesitamos y qué tanta está generada para simplemente hiperconsumir. Tenemos que ir cambiando nuestra manera de consumo también. Si nosotros no repensamos nuestra manera de consumo energético, no va a haber ningún tipo de generación de energía suficiente. Es importante saber, para los nuevos proyectos de electrificación que exista, de generación de electricidad que exista en nuestro país, tenemos que preguntarnos ¿para qué es la electricidad? ¿Para qué vamos a acceder a esa energía? ¿Y para quién es? En el siguiente capítulo conoceremos más de las energías limpias en Lima. Conoceremos la experiencia del gas de Cuyicea. Estamos aquí contra la ley de hidrocarburos que atenta contra el pueblo, contra la alimentación del pueblo, contra la ley de hidrocarburos. ¡Pueblo, atención! Invitamos a todos los compañeros y compañeras que estén por Lima, a todos los peruanos de corazón, que nos sigan apoyando, que esta lucha contra la ley de hidrocarburos recién está empezando. En este momento se encuentra adentro debatiéndola y vamos a esperar que no se apruebe y nos vamos a seguir movilizando porque esto ya no acaba. Si acá no se aprueba van a volver una y otra vez. Y todos y todas decirles no a la ley de hidrocarburos. Fracking, contaminación. Para mis cinco pacos y voy para la pacha. Buenas noches a todos y todas.
Empezamos el taller número 5 de la Escuela de Activistas 2020. Ese taller se titula La situación de la energía renovable en el Perú. Y va a estar a cargo de Augusto Durán y Diego Benavente, que son miembros del equipo de energías limpias del MOSIC, con quienes vamos a pasar luego. Primero queríamos recordarles que este es un espacio seguro, donde no se va a permitir actos de discriminación, de acoso, etc. Si es que detectamos que se están haciendo este tipo de acciones, los vamos a retirar. Y también si es que ustedes sienten que están siendo vulnerados sus derechos, nos avisan para nosotros ver cómo podemos ayudarlos. Bueno, la semana pasada, el jueves, tuvimos la primera clase de energías, donde vimos cuáles eran estas, cuáles eran limpias, cuáles no, cuáles nos podían ayudar en la lucha contra el cambio climático y cuáles no. Ahora vamos a ver que, un spoiler, el 73% de las energías del Perú no son limpias, y Augusto y Diego seguro ya después nos van a decir cuáles son estas y cuáles sí nos están ayudando a luchar contra el cambio climático. Antes de pasar a la exposición de los chicos, queríamos recordarle que tenemos el flyer que estaba, que es del sorteo que estamos haciendo, y les invitamos a que puedan compartir el Facebook Live de esta clase para que puedan entrar al sorteo de materiales que son de distintas publicaciones que ha hecho el MOSIC, y también para que más personas puedan ver y enterarse de todo lo que venimos haciendo. Sin más, dejo a Augusto y a Diego para que puedan tomar e informar. Diego, no se te escucha. Ahora sí, es la emoción. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión de la escuela. Hoy vamos a fijar más el tema en las energías limpias en el país para conocer la normativa y explorar algunas experiencias, ¿no? También vamos a revisar algo. Otra vez, saludo que sigan asistiendo y les comento que, bueno, hay un sorteo al que entran compartiendo la transmisión en vivo en nuestras redes sociales, en Facebook. Así que ahí está, vamos a entregar material más adelante. Augusto, ¿cómo estás? Bien, tranquilo, con muchas ganas de empezar. Creo que ya estamos todas y todos juntos. ¿Comenzamos? Genial, bien. Sí, vamos, de una. Con todo. Me indica si se ve... Ya se ve bien, ¿no? Sí. Sí. Voy a poner la presentación. Perfecto. Gracias. Nuevamente, buenas tardes con todas y todos. Soy Augusto Durán, miembro también del MOSIC y de la campaña de energías limpias junto con Diego. Y hoy día vamos a hacer el taller 5 y vamos a hablar un poco más a fondo sobre la situación de la energía renovable en el Perú. La clase pasada ya habíamos hablado, ¿no?, un poco de hecho, las definiciones de qué cosa era energía, cómo se medía la energía, cómo íbamos en el mundo en torno a la energía, cómo afectaba al medio ambiente y ciertamente al desarrollo de las comunidades, todo el tema relacionado a la energía. Entonces hoy día vamos a hablar un poco más a fondo de cómo estamos en el Perú y cómo va el avance en el uso de energías renovables y qué amenazas encontramos en el camino de esta transición que tanto queremos hacia energías limpias. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. ¿De dónde proviene la energía en el Perú? Cuando hablamos de energía, recuerden que no solamente hablamos de la energía eléctrica, sino también la energía que se utiliza para movilizarnos en las ciudades, en los automóviles, la energía que utilizamos para cocinar, para la transformación de ciertos productos. Entonces, de toda la energía que produce en el Perú, vamos a ver cómo está distribuida, cuáles son las fuentes que generan esta energía.
Según el Balance Nacional de Energía del 2018 que fue elaborado por el MINEM, en el 2018 se produjo 1.049.021 terajoules de energía en total. Si vemos un poquito más estas cifras, el 63% de esta energía que se produjo en el 2018 provenía de la quema de gas natural y gas licuado de petróleo, el GLP. El 13.2% provenía de la hidroenergía, de las hidroeléctricas. El 12.3% provenía de la quema de biomasa, entre ellos la leña, la bosta y diferentes recursos de la biomasa. El 9.8% provenía de la quema de petróleo, el 0.6% provenía de la quema de carbón, el 0.5% de toda la energía que se produjo en ese año provenía el 0.5% provenía de energía eólica y el 0.4% de la energía solar. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si bien es cierto, el 73.6% de la energía que utilizamos hasta en el 2018 provenía de la quema de combustibles fósiles y carbón. Ya habíamos, en la clase pasada, habíamos visto un poco de qué efectos negativos traía al medio ambiente y a la sociedad la quema de combustibles fósiles y el carbón. Entonces, si bien es cierto que en el Perú tenemos diferentes recursos como el petróleo, como el gas, tenemos que empezar a migrar. Entonces, cuando hablamos de energía, vamos a ver dos tipos, digámoslo así. La energía que utilizamos en el transporte, que por ahora proviene de hidrocarburos, hablar de energías renovables y querer meterle en este momento al transporte es una tarea bastante difícil. Tendríamos que empezar a hablar un poco de electromovilidad, tendríamos que empezar a hablar un poco de reducir el parque automotor para poder reducir el uso de combustibles fósiles, y eso entraría dentro del tema de movilidad sostenible, que es uno de los talleres de acá, más o menos el taller 11, si no me equivoco, trata de movilidad sostenible. Entonces, directamente hoy día no vamos a ver de eso, pero vamos a estudiar un poco más a fondo cómo se genera la electricidad en el Perú. Y acá ya las cifras se van un poquito más sincerando, porque la energía eléctrica tiene mucho que ver con la energía solar, la energía eólica, el gas y las hidroeléctricas. Entonces, el 2018, según el COES, que es el Comité Económico de todas las empresas que generan electricidad en el Perú, hace sus balances para cada año. En el 2018, en el Perú, en energía eléctrica, se generaron 50.816.8 gigawatts hora en total de energía. El 38% de esta energía provenía de la quema de gas natural en las termoeléctricas, el 58% provenía de las hidroeléctricas y únicamente el 3% provenía de fuentes eólicas y el 1% de la energía solar. Entonces, esa composición no ha cambiado mucho al día de hoy. Entonces, vamos viendo un poquito más qué se esconde detrás de todo este panorama en la generación de la energía eléctrica y por qué no se puede hacer más fuerte esta generación con recursos energéticos renovables no convencionales. Solamente como una pequeña reflexión, el 60% de la energía eléctrica que se produce en el Perú es consumida por las industrias y las mineras. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso cuando hacemos nuevos proyectos de energía eléctrica, porque la gran mayoría está destinado para las mineras y las industrias. Sin embargo, podemos ver que decimos que la energía renovable no está tan desarrollada, pero no sabemos cuál es el potencial de energía renovable en el Perú. De repente es inviable, de repente no tenemos muchos recursos y no es necesario hablar de eso. Pero vamos a ver un poquito más a fondo cuál es el potencial de la energía renovable en el Perú.
Según el Atlas Solar, que fue elaborado por el Ministerio de Energía, el Perú se ubica dentro de una de las zonas a nivel mundial con más alta radiación. Cuando vemos el mapa de la energía solar, las partes que están en color morado son las partes que tienen el promedio de radiación más alta a nivel mundial. El Perú, específicamente la zona sur, costa, sierra, tiene muy buen potencial para explotar la energía solar. Por ejemplo, acá vemos algunas cifras que se maneja en este Atlas Solar del Perú. En la costa sur, Arequipa, Tacna, Moquegua, el promedio anual por día es de 6 a 6.5 kilowatt-hora por metro cuadrado. Entonces, para hacernos una idea de cuánta energía es esto, recordemos un poquito lo que vimos la clase pasada. Cuando hablábamos de kilowatt-hora, recuerdan que iniciamos con unos gráficos de unos foquitos. ¿Recuerdas? Si nosotros teníamos un foquito que consumía 1 watt, 1 kilowatt significaba que teníamos 1000 foquitos. Entonces, ¿qué significa kilowatt-hora? Significa que tenemos 1000 foquitos funcionando durante 1 hora. Entonces, ¿qué quiere decir estas cifras que maneja el Ministerio de Energía del Perú? Que en promedio por día, en 1 metro cuadrado de la parte sur, de la costa sur del Perú, podríamos tener funcionando durante 1 hora 6.000 foquitos si estos fueran de 1 watt. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un harto potencial de energía solar en la costa sur, que no está siendo del todo aprovechado. Cuando vemos un poco más en la parte del centro, que es Lima, una parte de Ica, de la costa de Ancash, el promedio anual por día de energía aprovechable es de 5.5 a 6 kilowatt-hora por metro cuadrado. Entonces, según el OCINERMIN, ahorita en el Perú, únicamente estamos aprovechando de todo este enorme potencial de energía solar 280.5 megawatts de potencia. Sin embargo, las termoeléctricas ahorita pueden generar una potencia de 7.701 megawatts de potencia y las hidroeléctricas 4.152 megawatts de potencia. Entonces, vemos que las energías un poco más sucias pueden generar cantidades de energía o de potencia a niveles de los miles. Sin embargo, la energía solar está siendo aprovechada en la escala de los cientos. Entonces, hay una poca, digamos, diversificación, hay un poco desarrollo y un poco aprovechamiento de este potencial solar. El potencial eólico del Perú. Según la IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, que es la que hace estudios a nivel mundial de energías renovables, el Perú podría aprovechar con 22.450 megawatts de potencial eólico. Esto es casi 3 veces el potencial que ahorita nos pueden brindar las termoeléctricas y es un poco más de 4 veces el potencial que nos pueden brindar las hidroeléctricas. Sin embargo, solamente en la actualidad, el 1.8% de este potencial eólico se está aprovechando en el Perú. Entonces tenemos que empezarnos a preguntar por qué no se desarrolla la energía eólica con mayor fuerza en el Perú. Y entonces vamos a empezar a ver que hay unas ciertas decisiones políticas que evitan esto. Y lo vamos a ver un poco más adelante. También contamos con un potencial geotérmico. El Perú se encuentra dentro del cinturón de fuego del Pacífico, donde en la parte sur, sobre todo, encontramos muchos recursos geotérmicos, como volcanes, fumarolas, que pueden ser explotados. Teniendo en cuenta que ciertamente el potencial geotérmico, la energía geotérmica, tiene cierto contenido contaminante al explotarla, pero si vemos en comparación actualmente con las termoeléctricas, que son las que emiten mayor cantidad de gases de efecto invernadero, tal vez su potencial o el factor contaminante de estas pueda ser menor.
Según el organismo japonés de cooperación internacional, el Perú en la actualidad tiene un potencial geotérmico de unos 3.000 megawatts de potencia. Entonces, este potencial geotérmico equivale al 50% de la energía eléctrica que se produce ahorita en el país, que sin embargo hasta la actualidad no viene siendo aprovechado ciertamente. Y ahora cabe la pregunta de por qué no se aprovecha este potencial de energías renovables no convencionales que el Perú tiene y por qué se sigue apostando por las energías sucias, las energías que se generan en base a la quema de hidrocarburos. Vamos a hablar de manera rápida, de manera sustancial, un poco del marco normativo de los recursos energéticos renovables en el Perú. Pero para ello hay que retroceder un poquito más y contar un poco la historia de cómo ha sido el panorama energético en el Perú y qué ha pasado a lo largo de los años. En los 90s, con la dictadura de Fujimori, el Perú entró en un proceso de implementación, de imposición del neoliberalismo. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Se empiezan a privatizar muchas de las empresas nacionales y muchos de los recursos que el Perú tenía, entre ellas las de generación eléctrica. ¿Y qué cosa sucede cuando nosotros empezamos a privatizar ciertos recursos? A diferencia de las empresas estatales, hay que recordar que una empresa privada lo que busca por sobre todas las cosas es generar riqueza, es generar ganancia. Entonces, cuando empezamos a privatizar ciertos recursos y se privatiza todo el mercado energético del Perú, el mercado eléctrico del Perú, las empresas que generan electricidad empiezan a lucrar con la energía eléctrica y los hidrocarburos que hasta ese momento se tenían descubiertos. Entonces, ahí empieza un poco la comercialización y empieza a deshumanizarse la energía en el Perú, con esta imposición de Fujimori de empezar a privatizar las empresas energéticas en el Perú. Luego, yendo ya un poquito más adelante, en el 2004, durante el gobierno de Toledo, el Perú empieza a explotar el gas de camisea. Entonces, el Perú, al poder aprovechar, digamos, al poder producir, explotar gas, tenía una fuente energética más barata. Entonces, es ahí que las empresas que generaban electricidad se les prende el foco y dicen, oye, empecemos a explorar las termoeléctricas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Se empieza a explotar el gas de camisea para empezar a hacerlo o convertirlo en energía eléctrica. Luego ya por el 2008, con el segundo gobierno de Alan García, se firma o se decreta un decreto legislativo que es el 1002. Recordemos que en el 2008 en el Perú suceden unas ciertas movidas económicas. Se firman diferentes tratados internacionales que no le convienen del todo al Perú, y uno de ellos es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces, en teoría, ¿qué es lo que generaría este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Que el Perú pueda explotar mucho más materias, mucho más productos. Entonces, si necesita exportar muchos más productos, necesita empezar a producir con mayor cantidad. Y si necesitas empezar a producir con mayor cantidad, necesitas empezar a utilizar y por lo tanto generar mayor cantidad de electricidad. Entonces, como el Perú ya había invertido bastante, ya tenía una historia en el tema hidroeléctrico, ya había empezado a desarrollarse en las termoeléctricas, el Perú empieza a buscar nuevas formas de generar energía. Entonces, este decreto legislativo, que es el 1002, se llama el Decreto Legislativo de Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con el Uso de Energías Renovables. Pero una de las cosas que impulsa a que este decreto legislativo se promulgue es que en el 2005 el Perú entra dentro de ciertos tratados internacionales
donde se compromete de cierta forma a evitar seguir generando gases de efecto invernadero. Entonces tiene que empezar a buscar nuevas formas de energías, entre ellas las renovables. Pero este decreto legislativo, digamos que no es del todo alentador. ¿Por qué? Porque promueve de cierta forma el uso de energías renovables. ¿Por qué? Porque si bien su nombre lo dice, es un decreto de promoción de la inversión para la generación de electricidad. No es un decreto legislativo que permite que el uso de energías renovables se dispare, que el uso de energías renovables sea un nuevo boom, sino lo que permite este decreto legislativo es que las empresas que antes utilizaban gas natural, que utilizaban hidroeléctricas, ahora empiecen a utilizar los recursos energéticos renovables para seguir lucrando con la energía en el Perú. Entonces, ¿qué cosas encontramos dentro de este decreto legislativo 1002? Lo que ya les comenté, se centra en la inversión privada y esto obviamente beneficia a las empresas que negocian con la energía. Otra de las cosas interesantes que este decreto legislativo en teoría promulgaba era lo siguiente: cada 5 años el gobierno debería establecer las metas de participación de la energía renovable dentro de la generación de energía eléctrica. Para este año, que fue de promulgación, que fue el 2008, sale su reglamento en el 2009, y dentro de los 5 años posteriores, el Perú tenía que producir 5% de su energía en base a fuentes renovables. Lamentablemente, hasta la actualidad, ya más de 10 años de promulgado este decreto, el uso de energías renovables para generación de energía en el Perú no llega ni siquiera al 4%. Entonces, esta meta de cada 5 años, entre comillas, no se está cumpliendo y esta ley está quedando un poquito débil en la actualidad. La tercera cosa interesante dentro de esta ley es que no incentiva la generación distribuida por parte de los usuarios finales. ¿Qué quiere decir esto? Que los únicos que pueden, digamos, de alguna manera ahorita aprovechar las energías renovables son las empresas que generan electricidad. Yo, por ejemplo, no podría en mi casa poner mi panel solar y conectarlo a la red y empezar a aprovechar las energías renovables, porque la ley, este decreto legislativo, no me permite ahorita hacerlo. Sin embargo, sí permite que las empresas que lucran, que generan electricidad, sí puedan hacerlo. Cuarta cosa, cada año o cada 2 años, el Ministerio de Energía debería convocar a una subasta. Una subasta es cuando yo saco un concurso público donde digo, este año X% de la energía eléctrica debe producirse con fuentes eólicas, con fuentes solares, y yo tengo que someterlo a una subasta donde las diferentes empresas que postulan deben hacerme llegar sus ofertas y yo decidir. Estas subastas, hasta el año 2015, hubieron 4. Y ojo, es cada 2 años. Estamos en el 2019 y no ha habido una nueva subasta. Entonces, ha habido una paralización en torno al desarrollo de las energías limpias, por lo que en la actualidad nuevamente tenemos que empezar a exigir que se vuelva a someter a licitación, que se vuelva a pedir a las empresas que empiecen a utilizar energía renovable para producir la energía eléctrica en el Perú. Una de las últimas cosas interesantes de este decreto legislativo fue el cálculo de la potencia firme, y fue una de las cosas que, digamos, evitó el desarrollo de la energía renovable en el Perú. ¿Por qué? Cuando hablamos de potencia firme, la definición técnica que le dieron dentro de esta ley era la potencia que podía generar una central, ya sea cual sea el tipo de fuente que utilice, con alta seguridad en las horas pico, donde se utilizaba más energía. Para ese entonces, estas horas pico se calculaba entre las 6 y 9 de la noche aproximadamente. Entonces,
Si vemos dentro de todo el espectro de producción de energía solar, entre las 6 y 9 de la noche, la energía solar simplemente no se aprovechaba. Entonces, si hacíamos un cálculo de potencia firme, la energía solar en comparación con otros tipos de fuentes de generación eléctrica no podía competir, porque adicionalmente a esto, a las fuentes de energía que tenían un buen cálculo de potencia firme, se les daba mayores ingresos. Entonces, si vemos un poquito las otras fuentes, como la hidroeléctrica o las termoeléctricas que utilizan gas, ellas pueden aprovechar durante todo el día, porque Camisea, por ejemplo, les garantiza un suministro constante todo el día, y pueden tener un buen cálculo de potencia firme y por lo tanto tener buenos ingresos por esta potencia, en comparación, por ejemplo, con la solar, que no podía competir hasta ese momento. Ahora ha habido una suerte de recálculo que les ha dado ciertas facilidades para que se desarrolle la solar y la eólica, pero no es tan alentador. Pero ¿qué más se escondía detrás de este decreto legislativo? Como les había comentado, la potencia firme era una pequeña trampa. ¿Por qué? Porque a las termoeléctricas se les regalaba prácticamente, porque pagan hasta el momento, hasta el día de hoy, pagan menos del 1% del gas natural que queman. ¿Qué quiere decir? Que en Camisea se extrae el gas y en las termoeléctricas como las que hay acá en Chilca, se quema ese gas natural y prácticamente se les cobra cero, o las empresas pagan cero, no invierten por este gas, y por lo tanto las ganancias que ellas tienen son bastante elevadas en comparación con toda la inversión que tenían las centrales solares y las centrales eólicas. Entonces, este tema de la potencia firme fue algo que desalentó mucho la diversificación de las fuentes de energía eléctrica, de generación de energía eléctrica. Entonces, este decreto legislativo no ayudó del todo a la diversificación de nuestra matriz energética y al desarrollo de energía renovable en el Perú. Adicionalmente a este decreto legislativo, vinieron algunos otros decretos que empezaron, digamos, de alguna forma a ayudar un poco más al desarrollo de energía renovable. Por ejemplo, el decreto legislativo 1058, que empezaba a dar ciertos beneficios económicos a las centrales solares y eólicas. Por ejemplo, un régimen de depreciación acelerada. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, cuando compro un panel solar, yo construyo toda mi central solar, mi central eólica de generación, yo tengo que pagar cierta cantidad de impuestos cada año. Pero, como cada año se va haciendo un poco más obsoleta mi tecnología, estos impuestos que yo voy pagando van siendo menores. Entonces, ¿qué cosa decía esta ley? Que si antes, en promedio, la depreciación de tus activos o de tus implementos que utilizabas para desarrollar la energía renovable, tenía una depreciación del 10%, ahora va a ser más acelerado. Si son, por ejemplo, paneles solares o equipos, cada año se va a tener una depreciación del 20%. Entonces, vas a ir recuperando de una manera más rápida tu inversión gracias a que te voy bajando los impuestos. ¿Ayudó bastante en ese momento esta ley? Sí. Bueno, también tenemos la ley 26848, que es la ley orgánica de recursos geotérmicos, que en cierta forma también da un marco normativo para que se exploten los recursos geotérmicos, pero que ha pasado desapercibido hasta el momento de hoy porque no está tan desarrollado el campo geotérmico. Luego se complementó también con el decreto de ley 1221, que es un decreto legislativo que mejora la regulación de la distribución de electricidad para promover el acceso a la energía eléctrica en el Perú. Este decreto legislativo era un golazo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque este decreto legislativo ya permitía que las personas puedan generar su propia energía y la puedan inyectar a la red. Sin embargo, por un tema simplemente político, por un tema de no tener hasta el día de hoy reglamentación, no podemos saber
hasta cuánta potencia podemos inyectar a la red. No sabemos qué recursos podemos utilizar. Si bien es cierto, este decreto legislativo está promulgado, a la actualidad no tenemos una reglamentación de este decreto. Por lo tanto, no podemos generar nosotros nuestra propia energía. Entonces, queda todavía una enorme tarea para empezar a nosotros a generar nuestra energía desde nuestras casas y poder utilizarlas. Y acá viene un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el panorama energético de cómo ha venido funcionando el Perú hasta el momento es bastante triste, ya que se crean leyes cada año, una sobre otra. Estas carecen de estar dentro de un marco planificado, porque las leyes van saliendo conforme a necesidades. No se piensa de acá a cierta cantidad de años. Y acá les quiero comentar un poquito la experiencia de Chile, porque Chile en la actualidad es la meca de la energía renovable dentro de Sudamérica. Chile en el año 2015 sacó un decreto supremo que es el 148 con la política energética de largo plazo o su plan energético al 2050. ¿Qué cosa es eso? Chile entró dentro de un proceso democrático, entre comillas, donde preguntó a los diferentes movimientos sociales, organizaciones ambientales, las empresas que producían electricidad, las ONGs que veían temas de medio ambiente, a las diferentes esferas de los gobiernos regionales, a todos los sentó y empezó a hacer debates, empezó a hacer foros públicos para ver cuáles eran las necesidades y qué era lo que a Chile le convenía de acá a 50 años. Entonces, con este decreto supremo, el 148, Chile entrega su plan de energía 2050. Entonces, es la mira y es la planificación de lo que Chile quiere de acá a 50 años. Este plan Energía 2050 se basa en 4 pilares muy interesantes. Primero, la energía como motor de desarrollo. Chile empieza a dejar de ver a la energía como un bien que tienes que venderlo, sino empieza a tomar ciertas características de un derecho que sirve para que la población, las comunidades puedan empezar a desarrollarse. Segundo, la energía compatible con el medio ambiente. Chile considera dentro de este plan que la energía que ellos generan y ellos aprovechan tiene que tener el menor impacto al medio ambiente posible. Tercero, eficiencia y educación energética. ¿Qué quiere decir este pilar? Si bien es cierto, y lo comentamos en la clase pasada, no solamente bastaba con cambiar las fuentes de energías sucias, pasar a energías limpias, sino también empezar a repensar y recalcular cuánta energía utilizamos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eficiencia? Chile entró dentro de un enorme proceso de cambio de luminarias. Por ejemplo, si en las casas de las comunidades rurales todavía tenían las bombillas típicas incandescentes, que consumen mucha electricidad, entonces Chile empezó a entrar en un programa de reemplazo y empezó a darles focos LEDs. Entonces empezó a bajar el consumo de energía. Segundo, también empezó a ver la energía desde la educación, desde los colegios, desde las universidades. Empezó a implementar programas para desarrollar tecnologías en torno a las renovables, a la energía renovable. Segundo, empezó a generar desde los colegios, desde los espacios de aprendizaje, empezó a generar nuevas conductas simples, como por ejemplo apagar el foco cuando no estás utilizándolo o desconectar tu cargador si es que ya no estás cargando tu celular. Entonces, son pequeños detalles que dentro de la educación pueden generar un menor consumo y para Chile también estuvo como uno de los pilares para hacer esta planificación de la energía al 2050. El cuarto pilar que encontró Chile para hacer su planificación energética es seguridad y calidad de suministro. ¿Qué quiere decir? Chile se planeó que para el 2050, dentro de todo su sistema eléctrico, no iba a haber ni una hora de cortes de luz sin planificarlo. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy en mi casa, de repente estoy viendo la televisión
y me cortan la luz y yo no sabía que había mantenimiento, no sabía que iban a venir a hacer trabajos. Entonces, esos cortes inesperados para Chile no podían existir en el 2050. Entonces, eso es seguridad y eso fue calidad de suministro. Aparte que empezaron a buscar nuevas fuentes para no depender de energías sucias, fósiles y de las hidroeléctricas. Pero ¿qué se escondía detrás de todo esta política energética que Chile implementó? Chile, antes del año que promulga su decreto supremo 148, todo el 70% de energía que ellos producían se consumía en minería, industria y transporte. Pero ¿qué pasaba? Chile empieza a entrar dentro de toda una crisis energética. ¿Por qué? Porque Chile no tenía hidrocarburos, no tenía combustibles fósiles y la hidroeléctrica no estaba del todo desarrollada, se estaba empezando a quedar sin fuentes de energía. Entonces, empieza a buscar nuevas fuentes y ve a las renovables. Como Chile está al sur, tiene un enorme potencial en energía solar, tiene un enorme potencial en energía eólica, entonces ve a las renovables como una fuente muy propicia para empezar a diversificar su matriz energética. Hasta el 2019, el 17% de la energía que generaba Chile provenía de fuentes de energías renovables no convencionales. Dentro de esta política, y es lo más interesante de la experiencia que Chile ha logrado formar, es que al 2050 el 70% de la energía que Chile va a producir, que Chile va a utilizar, debe provenir de fuentes renovables. Entonces Chile está empezando a cambiar su matriz energética con una planificación de vida, con una planificación concertada con los diferentes actores sociales, para empezar a transitar a fuentes renovables. Entonces, la experiencia de Chile es muy interesante en comparación con lo que el Perú ha tenido. El Perú tiene un enorme potencial renovable que no está siendo utilizado. El Perú tiene un enorme potencial en energías renovables que no está permitiendo del todo que las comunidades, que las personas, que los peruanos y peruanas puedan desarrollarse como debe ser. Diego. Aquí estoy. Interesante, Augusto, todo lo que nos has comentado acerca del enorme potencial, como dices, es asombroso, ¿no? Solo con la energía solar y eólica se puede cubrir casi toda la necesidad de las energías en el Perú. Bueno, yo les voy a comentar rápidamente las experiencias que hay. Que es bueno conocerlas, ¿no? Si bien hay una normativa un poco extraña y lenta a nivel estatal, también hay algunas iniciativas que deberíamos conocer que nos pueden inspirar, ¿no? Le pediría a Marlon si puede poner el video sobre el gas de Cuyicea. Marlon, ¿estás por allí? Sí, ahí lo pongo. Gracias. Vamos a ver un video de 3 minutos, parte de nuestra campaña de energías limpias ya. Hicimos 3 micro reportajes sobre experiencias de energías limpias en Lima. Así que vamos a mostrarles a continuación uno sobre una experiencia al sur de la ciudad ya lo van a ver ahora mismo. Bueno, mientras Marlon va colocando el video, quería también comentarles, ¿no? Parte de lo que estamos trabajando en el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático de MOSIC, ¿por qué no pensar en unas metas más ambiciosas a partir de la posibilidad que tenemos, ¿no? Por ejemplo, para el año 2030, se imagina tener un nivel de participación del 45% de energías renovables no convencionales. Eso nos ayudaría bastante a lograr una transición energética, ¿no? Que eso es lo que
venimos hablando que es urgente para enfrentar el cambio climático. A ver si me comentas, Marlon, cómo vas con el video, o lo dejamos para después y sigo con la exposición. Sí, mejor. Sí. Diego, ¿qué te parece si vamos contestando algunas preguntas? Hay una pregunta muy interesante de Liz. A ver. Antes de seguir avanzando, de repente un poquito para ir Claro. rompiendo la dinámica tan lineal que teníamos de empezar con la exposición y luego con las preguntas. Pregunta de alguien que no es especialista en el tema. El que haya más radiación en una zona significa llanamente que está más despejado y por lo tanto soleado, o que también hay otros tipos de rayos aprovechables para generación de energía solar. Entonces, la radiación significa que se podría aprovechar mucha mayor cantidad de energía. Por ejemplo, si veíamos la parte sur, significaba que había mayor radiación, un promedio de 6.5 kilowatts hora por metro cuadrado aprovechable. Sin embargo, cuando vemos en Lima, solamente hay 5 kilowatts hora aprovechable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el sur, como está más despejado, como tú lo dices, llega con mayor intensidad los rayos del sol y se pueden aprovechar más. En cambio, en Lima, por un tema ya de contaminación, de nubes, está más nublado y no se podía aprovechar del todo. ¿Sí? ¿Me dices que ya tienes listo el video? No, te quería pedir que lo repitas porque hubo un corte, no te escuchamos. ¿Así no se escuchó? Ya, como les comentaba, en el sur, el Perú tiene una mayor intensidad de rayos solares. ¿Qué quiere decir? Que el cielo está un poco más despejado y llega con mayor intensidad la radiación. Quema más, entre comillas, si queremos decirlo un poco más vulgarmente, quema más y por lo tanto se puede aprovechar en un metro cuadrado en promedio con mayor intensidad la radiación. En comparación con Lima, que por ejemplo tiene una radiación promedio de 5 kilowatts hora y cuando está muy nublado, muy contaminado, se tapa más el cielo, se aprovecha con menor cantidad. Entonces, que haya mayor radiación, que queme más, significa que se podría aprovechar y explotar y producir mayor cantidad de energía eléctrica en base a fuentes solares. Genial, o sea que si está nublado no significa que nos vamos a quedar sin energía. Para nada, que esté nublado puede ser un rango de 4 a 3 kilowatts hora por metro cuadrado. No significa que no hay sol, sigue habiendo luz, sigue habiendo radiación. No es tan elevada, pero sí se puede aprovechar de cierta forma. Para eso, una de las cosas que planteamos es la diversificación de la matriz, no solamente depender de una fuente, no solamente de la solar, sino también mixearlo con energía eólica, que si en una empieza a bajar la producción, con otro tipo de generación se pueda suplir y podamos tener una generación constante de energía en total. Cierto. Hay otra pregunta también, que yo también me la hacía antes. ¿Qué pasa con los paneles solares? O sea, si los podemos reciclar después de su uso. Yo tengo entendido que después de 25 años se degrada un 20% la capacidad de uso, ¿no? Pero puede seguir usándolo. Pero sucede que, ¿qué hacemos con los componentes? ¿Se pueden reciclar? Claro, recordar que los paneles solares son hechos en base a silicio, a diferentes materiales, metales, que se pueden transformar en diferentes cosas. Lo que hacemos ahorita, por ejemplo, con la chatarra, podemos reutilizarla en otros componentes y podemos empezar a transitar. De repente no es tanto el tema ahorita, pero podemos empezar a tomar ciertas experiencias de economía circular, que es uno de los temas que vamos a tratar el próximo taller, en base a cómo reaprovechar y empezar a transitar ecológicamente y terminar con la idea de que lo que ya no podemos utilizar se tiene que desechar, si no podemos darle un nuevo uso, reciclar, reutilizar, reusar. Los paneles solares sí podrían destinarse, sí podrían reutilizarse en diferentes cosas porque son metal. Bien. Entonces, mira, hacemos un quiebre que Marlon tiene el video, dice. ¿Marlon? Sí, ahí lo pongo. A ver, intentemos. ¿Qué pueden tener en común el cuy y el biogás?
Hoy conoceremos la experiencia del gas de Cuyicea en el uso de energías limpias para la vivienda y la alimentación sostenible. Bueno, en una agricultura ecológica lo que tratamos es no solamente producir limpio, ¿no?, sino también no contaminar el ambiente, y un tema importante es también producir energías, ¿no?, a partir, en este caso, de la transformación del guano de los cuyes que creamos. Porque los residuos orgánicos, cuando no se manejan bien, pueden también contaminar, ¿no? Entonces aquí tratamos más bien de darle un uso. Bueno, principalmente era por la producción de biobonos, pero también del biogás, ¿no? Y por esa razón es que decidimos construir, ya teniendo suficiente guano de cuy, no solo para hacer compost, que es el abono que hacemos, sino también dijimos, ¿por qué no también construir un biodigestor? Que lo hemos además modificado, como se los expliqué, ¿no? Y nos ha traído muchas satisfacciones, porque no solo es un ahorro de energía, ¿no?, para la cocina, sino también es un excelente productor de biol, de biosol para los cultivos que tenemos. También se podría transformar en energía eléctrica incluso, ¿no? Y también en luz directamente, ¿de acuerdo? Y como digo, aparte del biogás, que ya es un aporte, ¿no?, sobre todo en las regiones en donde las familias no cuentan con energía eléctrica, no acceden al gas comercial u otros, pueden ellos producir esos. Todo se puede reciclar. Y mejor si ellos reciclan lo que están produciendo y que hagan una agricultura limpia, porque también es la agricultura que está creciendo y tiene más demanda por razones de salud, porque se ha demostrado que el consumo de productos orgánicos ecológicos, ¿no?, ayudan mucho a la salud. Yo creo que de hecho nos hemos quedado un poquito rezagados en el año 74, cuando existía este organismo llamado el ITINTEC, ¿no?, y existían investigaciones sobre energías renovables y se fue dejando de lado, y cada vez ahora sí hay interés, pero tiene que recibir también un apoyo, sobre todo para la investigación también, ¿no?, y para la extensión con los agricultores. Cómo aprovechar al máximo la energía solar, la energía eólica, del viento, y sobre todo en las zonas rurales la energía de la biomasa, de todos esos residuos, de los guanos, de los rastrojos, ¿no?, el excremento humano también. En realidad todo se puede reciclar y se estaría, por un lado, evitando la contaminación, y por otro lado se estaría produciendo energías limpias, ¿verdad? O sea, tenemos un país maravilloso en donde no deberíamos depender de petróleo realmente. Podríamos nosotros ser autosustentables, ¿no?, realmente, si es que sabemos aprovechar todas estas tecnologías. En el siguiente capítulo conoceremos la experiencia de los y las estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Listo. Bien, como observamos, es una experiencia muy interesante, ¿no?, al sur de Lima, y creo que se puede replicar en diferentes comunidades. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva para contarles rápidamente algunas experiencias de energías que tenemos aquí. Esta experiencia a partir del uso de paneles solares flotantes para regar pastizales en la laguna de Chulpia, en el distrito de Ocubiri, región Lampa, provincia de Lampa, región Puno. Está a 4.400 metros, viven 30 personas que forman la asociación La Real Chulpia. Estas personas, comuneros, tienen como actividad principal la crianza de camélidos, también la pesca, y el problema que tenían era que cuando las lluvias desaparecían, no era la temporada de las lluvias, los pastizales se secaban y el ganado también comenzaba a afectarse, ¿no? Y eso los llevaba a tener que moverse, pensar en cambiar de lugar donde vivir. Pero ahora esta experiencia es apoyada por dos agencias, ¿no?, el PNUD y el Estado peruano,
y han implementado el uso de paneles solares para dar energía a un motor que les permite llenar 11 reservorios construidos alrededor de la laguna. Esta agua les sirve para regar alrededor de 30 hectáreas de pastos en zonas más altas de la laguna, y les funciona todo el año, ¿no? Es una forma de aprovechar una fuente, dos fuentes, ¿no? La radiación solar y, bueno, el agua que la tienen allí. La siguiente, por favor. Gracias. Esta la pude ver el año pasado. Hubo un encuentro de energías renovables organizado también por el Ministerio de Energía y Minas. Y bueno, fue muy interesante en octubre del año pasado, y esta fue una de las que me llamó bastante la atención, es el uso de paneles solares para mejorar la producción textil en Arequipa, en Cibayo, que es uno de los primeros distritos ecológicos de esta región, y también está ubicado a más de 3.800 metros, ¿no? Se dedican al ecoturismo, a la artesanía. Es una parte bien alta, y como ya vimos antes, ¿no? Si recordamos un poco la parte anterior, el nivel de radiación es muy favorable, ¿no? Para esta zona sur del país. Bueno, ¿qué hacen? Usan paneles solares portátiles y alimentan motores para mover la máquina de hilar, lo que les ayuda a ahorrar un montón de tiempo, que antes lo hacían de una forma un poco más tradicional, pero el resultado sigue siendo muy bello, ¿no? Entonces, les ha cambiado bastante la vida a estas personas. A ver, la siguiente. Bien, esta no trata de paneles, ¿no? Aunque vemos la foto, en realidad es el aprovechamiento de la energía solar para incrementar la temperatura de una casa, ¿no? Esto en varias regiones del país lo están aplicando, en Ancash, Junín, Pasco. Se conoce como Proyecto Abrigo también, ¿no? Está siendo impulsado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es muy ambicioso, y bueno, estos lugares, este proyecto está enfocado a que la temperatura de estas casas se eleve unos 10 grados más, ¿no? Y son para lugares que estén a una altitud superior a 3.500 metros. La idea es que si ven allí, hay como al costado de la casa hay otro tipo de pared. Esto es conocido como un muro trombe. ¿Y qué es eso? Es un muro que está orientado en el caso de nosotros, en el hemisferio sur, orientado hacia el norte, y está construido con piedra, hormigón. Lo que hace es que genera una gran cantidad de un espacio de calor bajo el efecto de la masa térmica. Es decir, los materiales hacen que se caliente y se conduce a través de esos tubos de PVC que ven allí en la imagen de la derecha. Ahí están. Son como... Todo esto dentro de un enfoque que ya se viene aplicando un poco desde principios de los años 80, ¿no? Eso toma algo de esta casa, toma el modelo de casa pasiva o casa solar pasiva, que es un tipo de construcción de casa en la que se utilizan los recursos de la arquitectura bioclimática, ¿no? Que combinan eficiencia energética con algunos modelos de la construcción tradicional. Es un tipo de construcción que tiene un bajo consumo energético y ofrece durante todo el año una temperatura ambiente confortable para evitar la calefacción, ¿no? Que también genera un uso de electricidad, ¿no? Y en muchos lugares a veces no tenemos un déficit grande de energía. Bueno, esta vivienda puede estar hasta 10 grados más alta, como les dije, de lo que está en el exterior, ¿no? En una condición de friaje o de helada también. Esto puede ser muy importante, ¿no? Y además
permite que la gente ya no cocine dentro de un solo ambiente. De repente también eso es importante para dividir y no contaminar el aire. Bueno, como les decía, me estaba mirando el tiempo a ver cómo vamos. Sí. Bien, me voy apresurando. Tiene una inversión de más o menos unos 11.000 soles y bueno, ha llegado a más de 3.000 viviendas. Voy a seguir con la última y siguiente. Bien, esto es la generación de energía para iluminación y bombeo de agua para el riego de los cultivos de la asociación Tarpuy. Esto está ubicado en Vegeta, en Huaura, al norte de Lima. Esta asociación tiene una escuela y apoya a esta comunidad. Además tiene un enfoque que quiere ser autosustentable. Entonces acoge y protege niños que están en situación de riesgo o abandono. Está ubicada dentro del Fondo Santa Bárbara y en esta casa escuela se cubren pues, necesidades de alimentación, vestido, ¿no? Aquí lo interesante es aprovechar la energía eólica, ¿no? La técnica que utilizan es el riego por goteo, con la energía que usan con la eólica, pero utilizan 2 turbinas para alimentar el sistema de bombeo, la casa escuela, y bueno, lo que necesitan allí como parte del riego que han hecho, ¿no? Realmente puede ser autosustentable. Y con eso quería comentarles que tenemos más experiencias que pueden conocer en nuestra web de MOSIC. Allí pueden encontrar el Perú que queremos. Y también pueden encontrar nuestra serie de microreportajes sobre energías renovables en Lima, que como les presenté hace un rato era lo del gas de Cuyicea que habíamos visto, pero también hay un par de experiencias más que son interesantes que puedan revisar. Bueno, vamos a pasar a la parte de ver si hay algunas preguntas por allí y conversar con Augusto también. Hola, sí. Sí, justo estaba revisando las preguntas. Gracias, Diego y Augusto, por la exposición. Particularmente también me entero de bastantes cosas estando acá. Hoy hay pocas preguntas en realidad. Bueno, estaba la de Liz. Hay varias preguntas en realidad sobre el tema de paneles solares. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de un panel solar? Y si esto se puede reciclar, los residuos eléctricos. Preguntan también sobre el decreto legislativo, ¿no? Si se decide generar energía en su casa por el mencionado decreto 1002, si están impedidos de hacerlo y si hay una limitación, es solo el no poder surtir de los posibles excesos en la generación de la energía a la red pública o si pueden realizarlo. Quizás comenzamos con estas dos. Ok, creo que la primera ya la habíamos respondido, ¿no? Los paneles tienen un tiempo de vida más o menos de 25 años. Augusto. ¿Y Augusto? Sí, ya, perfecto. Sí, de hecho que ya la primera parte ya la hemos respondido. Sin embargo, la segunda, que es un poco más el tema normativo, es un poco más complejo y un poco más político, incluso desde la perspectiva del ciudadano de pie, tiene unas cosas muy interesantes. Este decreto legislativo, el 1002, lo que hacía era promover la inversión para la generación de energía eléctrica con fuentes renovables. ¿Qué quiere decir? Que solamente las empresas que venden, que generan electricidad, podían utilizar fuentes renovables de manera concentrada en las grandes centrales solares eólicas.
Sin embargo, cuando nosotros queremos generar energía, digamos, desde nuestras casas, tendría que pasarse a un sistema distribuido, que no está permitido desde este decreto legislativo, porque solamente aplica para grandes empresas o empresas que generan electricidad. Bien, otra pregunta que también me da curiosidad. Ok, había una pregunta interesante por acá sobre el tema del biogás. Sí. ¿Cuál? ¿De la biomasa? ¿La biomasa no es una energía renovable contaminante? Sí, la vi por ahí. Bueno, voy respondiendo esa, no hay problema. El tema con la biomasa, recuerden que la clase, el taller pasado lo vimos. La biomasa es renovable siempre y cuando aprovechemos los recursos que nosotros desechamos. Por ejemplo, cuando tú cocinas, tú botas tus residuos orgánicos a la basura y estos se descomponen y producen metano, que es altamente contaminante si es que es soltado a la atmósfera, al medio ambiente. Sin embargo, si nosotros este metano lo utilizamos para generar biogás y lo quemamos, digámoslo así, se emite menos cantidad de gases de efecto invernadero que si esperamos que se descomponga la materia orgánica. Entonces, ¿es contaminante? De repente sí, pero de una forma más baja en comparación que si nosotros dejamos que los productos orgánicos o los residuos orgánicos se descompongan y produzcan metano, que es mucho más contaminante. Ok. Había una en específico que me parecía interesante sobre el tema del biogás, que decía que quiere aprender a utilizar, pero en el caso de conejos. No sé si han conocido alguna otra experiencia aparte del gas de Cuyicea que se pueda quizás experimentar en ciudades. En lo que conversé con la experiencia del gas de Cuyicea, y hemos visto, se pueden usar diversidad de abonos, ¿no? De varios tipos de animales, como las gallinas también, o el abono de las vacas. Pero sí, lo de los conejos es posible también, ¿no? En medida que son residuos orgánicos que se degradan y que a partir de la generación del metano es que se puede acumular y bueno, se puede transformar en energía, ¿no? En un tipo de gas que puede alimentar cocinas, o inclusive si lo puedes llegar a conectar a un motor eléctrico, adaptándolo, puedes generar energía eléctrica también. Ok, acá hay otra pregunta que es en específico sobre el tema del potencial del sur, ¿no? Dice, sabiendo que la demanda de energía está a la baja y las proyecciones son pesimistas, ¿tiene espacio la generación de energías renovables ante la oferta de generación, donde incluso ya hay una guerra declarada entre generadoras para los próximos 10 años? Sumando al nodo energético sur peruano con la posible construcción de un gasoducto en las centrales termoeléctricas de Hilo y Mollendo. ¿Tienen alguna información sobre eso, Diego o Augusto? Sí, perfecto. Es un tema bastante controversial y bastante interesante. ¿Por qué? Porque el nodo energético del sur se pensó en un primer momento desarrollar, ya que hay proyectos mineros que se querían imponer en el sur. Uno de ellos es el caso de Tía María. Entonces, al implementar y al buscar y al querer generar nuevos proyectos mineros en el sur, entre ellos Tía María, necesitabas empezar a producir porque necesitabas mayor cantidad de energía. Entonces, el tema fue por ahí, porque al, digamos, entre comillas, paralizar un poco estos intentos de mineras, es que ha disminuido la necesidad de tener mayor energía en el sur y por lo tanto ahorita ha quedado un poco paralizado el tema del nodo energético. Sin embargo,
hay estudios, y lo voy a compartir dentro de la plataforma en Canopy Lab, que indican que la energía que se podría generar en todas estas centrales térmicas que estaban planificadas en el nudo energético del sur, se podrían suplir tranquilamente con fuentes eólicas o incluso geotérmicas que contaminan menos incluso que las termoeléctricas. Entonces, no es necesario del todo empezar a seguir invirtiendo dinero, a seguir produciendo en base a termoeléctricas. Una de las cosas que impulsó esta generación en el nudo energético eran los lobbies económicos. Habían ciertos intereses que querían seguir gastando dinero público, querían generar, entre comillas, inversión para hacer sus propios negociados propiamente. Entonces, no es tanto un tema, digamos, técnico, es más un tema político. Esto me hace acordar mucho a una de las frases que conocí cuando estaba por Bolivia, y los compas por allá siempre decían algo muy interesante. Los intereses que hay detrás del petróleo pueden ser más oscuros que el petróleo mismo. Entonces, técnicamente no hay del todo fundamentos para empezar a invertir en este nodo energético, sino que hay un lobby y hay negocios que quieren seguir explotando el gas de camisea para producir energía. Ok, ahora tenemos otra pregunta que es referida al relleno sanitario de Guaycoloro en Lima. Preguntan si esta central térmica que utiliza como materia prima los residuos de este relleno sanitario se podrían considerar energía limpia. Yo tengo alguna información sobre esta central, la puedo decir y luego de gusto complementa, ¿no? Acerca de la posición, ¿no? Esta es una iniciativa que obtiene una empresa llamada Petramas en 2010, ¿no? por 20 años. Y bueno, tiene un total de 28.295 megavatios hora por año. Y bueno, es muy considerable, ¿no? Está compuesto por 250 pozos de captación de biogás y un gasoducto de más de 15 kilómetros, ¿no? La central genera energía a partir de la basura del biogás generado en las plataformas del relleno sanitario de Guaycoloro para esta generación eléctrica, ¿no? Como bien estamos comentando. Y tiene, bueno, como ya les mencioné, una capacidad, es una central moderna que puede generar hasta 4,8 megavatios, una sala de control tremenda. Bueno, Augusto, ¿tú qué piensas de la pregunta? Sí, como les comenté igual cuando hablábamos del tema de Cuyicea, si es que nosotros dejamos que los residuos orgánicos, la basura, se descomponga, va a emitir metano, y el metano tiene un potencial de captar calor, de quedarse con el calor, mucho más que el CO2. Entonces, es más peligroso que nosotros soltemos metano a la atmósfera a que quememos este metano y lo transformemos. Entonces, ¿por qué mejor no aprovechar de alguna forma este metano que se va a tener que generar para darle otro uso como el biogás? Entonces, ¿se contamina menos? Sí. Y muy aparte que con los otros residuos se pueden utilizar como abonos, de otras formas. Ok, acá tenemos otra pregunta que me parece interesante, es si el Ocinermin cumple algún papel en el tema de energías renovables o energías limpias. Sí, el Ocinermin es el organismo que norma, que está supervisando todo el sistema eléctrico del Perú. Entonces, el Ocinermin es el que da las reglas, obviamente siguiendo las consideraciones del ministerio, que tiene mucho más fuerza que el Ocinermin, pero es el que está supervisando, es el organismo que supervisa todo el tema de energía en el Perú. Ok. Bueno, con eso hemos acabado las preguntas, pero yo tenía particularmente una, si es que hay algún avance en el tema de implementación de energías limpias a nivel, y si es que se han puesto alguna meta los del Ministerio de Energía y Minas
y si esta es suficiente para llegar a las metas que tiene el Perú a nivel de sus compromisos de cambio climático. Va, Diego, tú, yo. Dale, bueno, sí, yo creo allí que las metas siguen siendo muy, para nada ambiciosas, ¿no? Pero gusto. Correcto, sí, ahí es muy interesante este tema y tiene mucho que ver con este decreto legislativo 1002 que establece lo siguiente, que cada 5 años el Perú debe ponerse, entre comillas, una meta para migrar toda su matriz para ver cuánto de ese porcentaje migra hacia renovables. Como les comenté, en el primer quinquenio teníamos que tener hasta 5% de nuestra matriz energética ser compuesta de fuentes renovables. Lamentablemente ya vamos casi 10 años desde que se promulga este decreto y no llegamos ni siquiera al 4% o llegamos al 5% exagerando. Entonces, no hay un compromiso del todo cierto. Muy aparte que cuando los abogados dan ciertas interpretaciones a la normativa, dicen lo siguiente: el Estado me dice, tú puedes generar electricidad hasta 5%. Entonces, no genera, digamos, un mínimo, sino te traba las inversiones o el desarrollo de energía renovable. Sería muy diferente si el Estado en esta ley te dijera, como mínimo tenemos que pasar hasta 5% de producción. No te dice eso, sin embargo te dice, puedes llegar hasta 5. Entonces, en vez de generar una meta, genera un stop o una pausa al desarrollo de las renovables. Ok. Tenemos una última pregunta y con esta cerramos. Es el tema de, bueno, les piden su opinión acerca de por qué no se usa el metano del permafrost o es difícil de captar de la tundra. Sobre los paneles de Rusia, lo aproveché en vez de usar combustibles fósiles con un oleoducto que planea realizar con el deshielo del Ártico. No sé si tienen alguna información de eso. Bueno, sobre el permafrost, realmente no creo que sea recomendable meterse con él, ¿no? Sobre todo que ya ha logrado un hito de 38 grados de temperatura hace unos días y se está derritiendo totalmente, ¿no? Hay que considerar las posibilidades de los proyectos energéticos que no deben, o sea, digo, por energías verdes o limpias, no deben atentar también con el proceso de recuperación ambiental, ¿no? Y eso sería agravar, creo, la situación del cambio climático en esa zona. Bueno, entonces con esa pregunta estamos cerrando el taller 5, que es sobre la situación de la energía renovable en el Perú. Los invitamos a unirse el jueves. Va a seguir siendo sobre el tema de transición energética, experiencias y propuestas de transición energética ecológica en el mundo. Vamos a tener como ponente a Alberto Ríos, que es investigador en energías renovables y ha hecho varios estudios también para MOSIC. Estas publicaciones las pueden encontrar en el área de recursos en la página web de MOSIC, www.mosic.org. Si entran a recursos pueden encontrar mucha más material sobre energías y también sobre algunos temas que han estado consultando, sobre los proyectos que han estado viéndose también a nivel Perú. Aparte de eso, queríamos también, bueno, agradecerles a quienes han compartido para que participen en el sorteo de materiales. Vamos a decir quiénes ganaron el sorteo el jueves. Y también queríamos invitarlos mañana al ciclo de entrevistas MOSIC, que, bueno, tenemos como ponentes a Mirta Vázquez, que es congresista de la República, y a Omar Cabero, que es investigador. Va a estar entrevistando a Richardo Diana, que es miembro de MOSIC de las NDC, y el título es Arranque Perú, ¿qué tipo de reactivación necesitamos? Para ver también un poco el tema de reactivación económica, que en general abarca todo lo que nosotros trabajamos, incluso el tema de energías.
Entonces los invitamos a que mañana se unan a este ciclo de entrevistas. Es a través de Instagram, también lo transmitimos en Facebook. Y también a que se unan a nosotros el jueves con Alberto Ríos. Con eso me despido. Muchas gracias por haber asistido. Gracias. Gracias, buenas noches. Sintonicen el día jueves y compartan también, haremos otro sorteo. Chao.